Hoy se presentan dos equipos, Colex como autoridad investigadora y Disconomics de manera virtual como agente económico. Le voy a pedir a cada uno de los equipos que presente a sus integrantes mencionando si son abogados o economistas. Empezamos con la autoridad investigadora. Denise Ornelas, economista. Karen Mora, economista. Luis Cervantes, economista. Violeta Cortés, abogada. Martín Morales, abogado. Muchas gracias. Y ahora el agente económico. Buenos días, Angie Millas, Derecho, abogado. Buenos días, Gabriela Díaz, abogada. Buenos días, Débora Senzano, abogada. Buenos días, Paula Venancio, economista. Buen día, Susan Pila, abogada. Muchas gracias. La audiencia se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Constará de 3 etapas, la primera de 15 minutos para presentar sus argumentos iniciales, la segunda etapa con 5 minutos para cada equipo para su derecho a réplica y la tercera etapa igual de 5 minutos para sus argumentos de cierre. Entre cada etapa voy a presentar estas hojas para informarles el tiempo restante que les queda. Empecemos ahora con la autoridad investigadora. ¿Está listo, equipo? Sí. Adelante. Violeta. Buenos días. El día de hoy nos encontramos ante esta comisión como autoridad investigadora y en cumplimiento de los artículos 30 y 34 de la Constitución Política de la República de Yajalón, venimos a formular acusaciones en contra de las aerolíneas Aeroyak y Sidereal, en lo sucesivo denominados como agentes económicos, por prácticas anticompetitivas contenidas en la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón. A continuación, les presentaremos los hechos relevantes del caso. El análisis jurídico y económico de la investigación realizada muestra cómo los agentes económicos acusados han incurrido en prácticas anticompetitivas. Los hechos. El 2 de enero de 2022, las aerolíneas Aeroyak y Sidereal celebraron un acuerdo de código compartido en la ruta comercial Ciudad Central-Houston, Houston-Ciudad Central. Ambas comercializan los vuelos y es operada únicamente por Sidereal. Dicho acuerdo entró en funciones en marzo de 2022. El 18 de septiembre de 2024 se interpuso una denuncia ante la Comisión de Competencia de Yajalón por la realización de presuntas prácticas restrictivas a la libre competencia. El 3 de octubre de 2024 comenzó la presente investigación. El 6 de enero de 2025 se expidieron los requerimientos de información y el 7 y 9 de enero de 2025 Aeroyak y Sidereal presentaron la información requerida respectivamente. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se estipula que este acuerdo debió haberse notificado ante la Comisión para su análisis en virtud de los efectos negativos y de largo plazo. Al no haberse notificado, esto constituye un incumplimiento en la ley. Para análisis del efecto, tomamos como mercado relevante el sistema de transporte aéreo de pasajeros en la ruta Ciudad Central-Houston, Houston-Ciudad Central. Los datos muestran que en esta ruta Aeroyak y Sidereal controlan el 100% del tráfico después del código compartido. De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se estipula que ante sospechas de una posible concentración de mercado, se debe de estimar la misma a través del índice de Houston-Alegisman. Antes del acuerdo, el índice da como resultado 3.353 puntos. Después del acuerdo nos da un resultado de 5.076 puntos, donde hay un aumento de más de 1.723 puntos, es decir, más de lo que permite la ley. Esto nos indica un oligopolio de 2 participantes, donde se elimina la competencia, se concentra más el mercado y este efecto se notó en las tarifas. Siguiente. Debido a que en la base de datos indica que las tarifas promedio se adjudican a Sidereal de la ruta del mercado relevante, procedimos a realizar el siguiente análisis de causalidad de Granger. El análisis indica que antes del acuerdo de código compartido, los costos variables ayudan a predecir de manera estadísticamente significativa el aumento en las tarifas. Es decir, que Aeroyak y Sidereal ajustan las tarifas dependiendo de los costos variables. Después del acuerdo de código compartido, el análisis nos indica que los costos no causan a las tarifas, pero las tarifas sí causan a los costos. Siguiente, por favor. Cuando esto sucede, nos indica que primero se decide el precio, y luego con base al precio que se ajusta, se decide cuáles son los costos que se van a adjudicar. También se decide el personal, insumos o producción de acuerdo con ese mismo precio. Por lo que los precios no reflejan la estructura productiva. Los consumidores pueden estar pagando más de lo necesario. Los precios, por consiguiente, son más altos y se ajusta su operación para maximizar únicamente su margen, no para minimizar costos.
Esto se ve demostrado, ya que antes del acuerdo Sideral tenía un margen de utilidad del 2.20% y después del acuerdo del código compartido un margen de utilidad del 10.23%. Debido a que los precios determinan los costos, esto nos indica un mercado con fallas de competencia, un mercado típico de empresas dominantes, por lo que podemos decir con absoluta certeza que hay prácticas restrictivas relativas a la libre competencia. Siguiente, por favor. Ahora bien, permítanme presentar la estructura del mercado y el comportamiento de los precios. Como es natural, se observa la ruta presenta estacionalidad natural. En los meses de marzo, julio y diciembre muestran picos de demanda asociados a alta afluencia turística o periodos vacacionales. Pero lo relevante es que a partir de marzo de 2022, las tarifas promedio aumentan más allá de lo que puede ser explicado por la estacionalidad. Un incremento calculado poco más del 7% respecto a los niveles previos del acuerdo de código compartido. Siguiente, por favor. Si analizamos la desviación estándar de la tarifa, vemos de manera aún más clara la transformación del mercado. Antes del acuerdo, los niveles de dispersión tarifaria son erráticos, lo cual es esperable en un mercado donde cada operador fija los precios con autonomía estratégica. Sin embargo, tras la entrada del vigor del código compartido, se observa una clara reducción en la variabilidad general a pesar de los picos propios de la alta demanda. Siguiente. Además, las únicas aerolíneas que mejoran sus márgenes son aquellas que participan en el código compartido, mientras que Novajet e Intercire se ven reducidos sus márgenes promedio. Es así que el código compartido no produce eficiencias pro-competitivas en todo el mercado, sino que redistribuyó el poder del mercado y la rentabilidad en favor de la alianza Aerojet-Sideral, debilitando la posición competitiva de los operadores independientes. Siguiente, por favor. El análisis de costo muestra que la media ponderada del costo variable por pasajero disminuyó entre los periodos pre y post del acuerdo. Aproximadamente antes del acuerdo era de 833, después del acuerdo de 581, con un cambio de menos 30%. Esta caída de costos unitarios implica que los incrementos tarifarios no se explican por mayores costos operativos, reforzando la hipótesis de que la menor disciplina competitiva explica al menos en parte el alza observada. Siguiente, por favor. En las gráficas se muestra la evolución mensual de costos variables, ingresos y márgenes brutos por aerolínea, con marzo de 2022 señalado como inicio del acuerdo. Tras ese punto se aprecia un patrón diferenciado. Aerojet y Sideral experimentan aumentos relevantes en ingresos y márgenes. Siguiente, por favor. Mientras Novajet mantiene una trayectoria estable, Aerojet incrementa costos e ingresos, pero los ingresos crecen más que el costo unitario, ampliando su margen. Sideral registra un aumento sostenido de márgenes y, siguiente, por favor, y deja de competir a niveles parecidos a Intercity, que disminuye notablemente sus ingresos. Estos movimientos, junto con el aumento del índice y la reducción de oferentes, son coherentes con una menor presión competitiva y una mayor captura de rentas. Aunados los mecanismos concretos observados en el caso y los efectos competitivos esperados, donde dicho acuerdo reforzó la posición de los operadores dominantes en la ruta y generó efectos anticompetitivos al debilitar la viabilidad competitiva de aerolíneas menores, como por ejemplo Intercity, dificultando su entrada a expansión en rutas de alta demanda. Siguiente. Asimismo, el acuerdo incorpora mecanismos comerciales, ventas conjuntas y beneficios a clientes frecuentes, incrementan los costos de cambio del consumidor y centran la demanda bajo marcas vinculadas, dificultando la captación por terceros. Además, la reasignación de capacidad o la retirada de un oferente reduce la oferta efectiva y limita la respuesta competitiva inmediata. Ambos mecanismos operan como barreras de entrada y de expansión que favorecen la consolidación del poder de mercado. Así bien, podemos decir que también se muestra indicios de coordinación y reparto potencial de mercado. Si bien las partes sostienen independencia operativa, la combinación de código compartido, comercialización conjunta y posibles intercambios de información comercial crea condiciones propicias para coordinación táctica o implícita. Los efectos observados, convergencia de precios, menor dispersión de tarifas y reproducción de la estructura de duopolio, constituyen indicios que justifican profundizar la investigación, incluidos posibles repartos geográficos de mercado o mecanismos que faciliten la alineación de precios. Violeta. La conducta investigada consiste en un acuerdo entre competidores que tiene por objeto y efecto la división del mercado mediante la asignación de espacios geográficos determinados. Esta conducta encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción 3 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Siguiente, por favor. La división del mercado se realiza mediante espacios geográficos determinados, Sideral con el mercado a Houston y Aerojet con el mercado a Nueva York.
la ruta Ciudad Central Houston pasó de tener al menos 2 operadores independientes que competían entre sí a tener un solo operador con Aerojack, actuando como mero comercializador. Esta reducción de competencia es dañina para el proceso competitivo independientemente de sus efectos específicos o cantidades. Siguiente. Ahora bien, específicamente mediante el acuerdo, Aerojack dejó de operar la ruta Ciudad Central Houston, retirándose del mercado como competidor independiente. Sidereal se convirtió en el único operador de la ruta Ciudad Central Houston y Aerojack se limita a comercializar los vuelos operados por Sidereal sin ejercer presión competitiva. Ambos agentes económicos prestaban el mismo servicio, por lo tanto, Aerojack y Sidereal eran competidores directos en el mercado relevante al momento de celebrar el acuerdo. Siguiente. Para acreditar el acuerdo anticompetitivo, el artículo 63 y 65 de la Ley de Competencia establece que para acreditar una práctica relativa no es necesario demostrar los efectos, siendo suficiente acreditar su objeto. El objeto anticompetitivo se desprende del contenido del acuerdo. Por ejemplo, siguiente. En la cláusula 1.1 nos dice que las partes acuerdan que el código compartido aparecerá en los vuelos operados y comercializados por Aerojack y por Sidereal. En el artículo 2.1 del acuerdo de código compartido confirma la eliminación de la competencia. Los vuelos de código compartido podrán ser adquiridos a través de su sitio web o cualquier otro punto de venta de vuelos de ambas partes. Esta redacción es ambigua y podría sugerir que ambos operan. Sin embargo, podemos observar en el siguiente anexo, siguiente por favor, que este se vuelve determinante. Ciudad Central Houston, Houston Ciudad Central son rutas operadas por Sidereal y comercializadas por ambas partes. El anexo 1 es inequívoco. Solo Sidereal opera y Aerojack solo comercializa. Esta distribución de roles elimina la competencia porque Aerojack no puede fijar precios independientes puesto que depende de Sidereal. Aerojack no puede ofrecer horarios diferentes y Aerojack no ejerce presión competitiva alguna sobre Sidereal. La eliminación de Aerojack como operador independiente implica necesariamente la reducción de opciones para los consumidores, ya que aun cuando ambas aerolíneas comercialicen los vuelos de Sidereal, el consumidor no tiene acceso a la variedad que existía cuando ambas operaban independientemente. De conformidad con los numerales 30, 34 de la Constitución, así como 2, 15, 18, 24 y 61 de la Ley de Competencia Económica y Jalón, esta autoridad investigadora tiene facultades y determinar necesarias para que en el momento y ante esta honorable comisión imputar y determinar que los agentes económicos Sidereal y Aerojack incurren tanto en prácticas absolutas como prácticas relativas restrictivas, derivado de los efectos que producen los actos y prácticas del código compartido celebrado entre ambos agentes. Primero, las prácticas absolutas restrictivas. El numeral 62, fracción 3, dice que todo agente económico que derive de contratos, convenios, arreglos o comunicaciones entre sí, cuyo objeto o efecto sea la división, distribución, asignar o imponer posiciones, así como la segmentación de los mercados, bienes y servicios. Los agentes incurren en estos supuestos por reparto geográfico y segmentación del mercado, de acuerdo a la coordinación de rutas Aerojack, al ser competidor directo entre la ruta Ciudad Central Houston, desde retirarse de esta para celebrar el código compartido con Sidereal. Un reparto geográfico que busca evitar la competencia directa, incurriendo en el supuesto de la práctica absoluta restrictiva. La COFESE y la Guía de Intercambio de Información mencionan que tanto como un mercado con un número de agentes reducidos, como contratos, convenios y en este caso el código compartido son propensos al intercambio de información, facilitando las colusiones y concentraciones, incurriendo en el artículo 62, fracción 1 y fracción 3. Estas prácticas anticompetitivas no se justifican por la generación de beneficios y eficiencias, ya que no producen. El artículo 94 de la Ley de Competencia Económica y Jalón, la COFESE y la Suprema Corte de Justicia del Estado mexicano facultan para la valoración y acreditación de las prácticas absolutas, las pruebas indirectas e indiciarias, así como este método de pruebas. El método de pruebas anterior no se opone al principio de presunción de inocencia. Esta autoridad, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, determina que los agentes incurren también en las prácticas relativas restrictivas, incurriendo en la fracción 3 del artículo 63, fracción 3, 7, 8 y 11 del artículo 65 de la ley, por los efectos de lealtad, fidelidad, que elevan los costos al consumidor, la exclusión de competidores más pequeños como probables y posibles competidores,
actuando como una barrera de la entrada, reforzando la hipótesis de los efectos excluyentes. Asimismo, también el desplazamiento indebido a otros agentes, estableciendo ventajas. Finalmente, la actividad producida por el código compartido puede observarse como un fortalecimiento del poder sustancial, la constitución de ventajas y la facilitación de un efecto coordinado. Es cuanto. ¿Todo equipo? Sí. Muchas gracias, equipo. Ahora continuaremos con los argumentos iniciales de Disconomics. ¿Está listo, equipo? Para que se vea su presentación de... Por favor, la autoridad podría dejar de compartir pantalla para poder proceder nosotros. Gracias. ¿Pueden compartir su presentación, por favor? ¿Está listo, equipo? Sí, estamos listas. Adelante. Estimada comisión, compadezco ante ustedes la defensa de Aeroyaje y Sidereal y cabe resaltar e iniciar esta presentación indicando que la autoridad no ha formulado sus acusaciones con claridad. Aún así, negamos de forma directa cualquier operación de concentración no notificada y descartamos por completo la existencia de prácticas absolutas restrictivas de la competencia e incluso la existencia de prácticas relativas de la misma. Las imputaciones no han sido declaradas con claridad y por esa razón vamos a remitirnos directamente a los hechos. En enero del 2022, Aeroyaje y Sidereal celebraron un contrato de código compartido con el objetivo de reducir costos, potenciar eficiencias y mejorar significativamente el servicio de la ruta Ciudad Central Houston. Este se implementó en marzo del mismo año. Posteriormente, ambas aerolíneas aperturaron nuevas rutas, incrementando capacidad y ampliando la oferta disponible en el mercado. Por esta razón, solicitamos que se declare infundada la imputación. Los hechos y la evidencia económica no respaldan las conclusiones de la autoridad. Demostraremos entonces, primero, que el código compartido no constituye una práctica relativa ni una operación de concentración no notificada. Segundo, que no hay práctica anticompetitiva en la ruta Ciudad Central Houston. Y tercero, pruebas económicas que desacreditan prácticas anticompetitivas en las otras rutas compartidas por Aeroyaje y Sidereal. En primer lugar, la autoridad ha imputado como práctica relativa restrictiva de la competencia la celebración de un código compartido entre Aeroyaje y Sidereal. Sin embargo, dicha imputación presenta un error en la configuración del tipo infractor, pues no se cumplen las causales copulativas que exige la legislación para considerar esta conducta como tal. El artículo 63 requiere un análisis integral de todos sus supuestos, y en este contrato ni siquiera se subsumen el primero de ellos. Los supuestos del artículo 65 están referidos exclusivamente a la dinámica entre agentes económicos en distintas fases operativas. En otras palabras, se trata de prohibiciones dirigidas a una relación vertical entre competidores, supuesto que no se evidencia en este caso debido a que tanto Aeroyaje como Sidereal compiten en una misma fase productiva, por lo que no existe relación vertical alguna que encaje en la hipótesis normativa. En consecuencia, señores comisionados, la imputación carece de sustento jurídico y se basa en una interpretación incorrecta del marco legal aplicable. Por otro lado, estimada comisión, la defensa sostiene que el contrato celebrado entre Aeroyaje y Sidereal no configura bajo ningún estándar jurídico o económico una operación de concentración. Y no solo lo afirmamos, lo demostramos a partir de la doctrina comparada y los criterios establecidos. Primero, no existe creación de un nuevo agente económico, no hay transferencia de control, ni adquisición ni administración conjunta. Cada aerolínea mantiene su propia estructura funcional. Los agentes conservan su flota, personal, gestión financiera e incluso la distribución de ingresos. 60% para quien opera y 40% para quien comercializa. Se realiza esto de manera directa, sin un fondo común ni órganos de decisión integrados. Segundo, el acuerdo evidencia plena autonomía operativa. Sidereal continúa operando vuelos. Aeroyaje sigue comercializando y transportando en sus demás rutas. La cooperación se limita estrictamente a una sola ruta, sin expansión del objeto contractual y sin control conjunto sobre capacidad, precios o decisiones comerciales. Esto, estimada comisión, no es integración, es cooperación efectiva. Tercero, no hay unidad de riesgos. El contrato asigna responsabilidades individualmente. Cada parte asume los riesgos financieros y legales derivados de las funciones que ejecuta. Si cada aerolínea retiene sus propios riesgos, entonces no estamos frente a una entidad económica integrada. Finalmente, el contrato carece de vocación de permanencia. Su duración determinada de 5 años confirma la naturaleza temporal y no estructural del acuerdo. Lo que hay es colaboración limitada y temporal. Por todo lo expuesto, solicitamos que se descarte cualquier intento de calificar este acuerdo como una operación de concentración. No se cumplen los requisitos de la ley ni de los criterios del derecho comparado. Este contrato no integra, simplemente coordina y de forma estrictamente funcional.
Por otro lado, cabe destacar que la autoridad pretende sancionar una conducta que no existe en el marco sancionar de la ley yajalonense. En primer lugar, la ausencia de notificación no está tipificada como infracción. El artículo 71 y 76 únicamente definen qué es una concentración. No establece sanciones, no configura conductas prohibidas, ni asigna consecuencias jurídicas por no notificar. Sancionar sin base legal expresa, estimada comisión, implicaría vulnerar el principio de legalidad y tipicidad. En segundo lugar, en ningún apartado del artículo 7 de la ley yajalonense que regula las operaciones de concentración se sanciona una operación por superar umbrales o por no ser notificada. La ley es clara. No se sancionan las operaciones no notificadas, sino que solo son sancionables las operaciones de concentración ilícitas, es decir, aquellas concentraciones que tienen por fin uno colusorio. Y aún así, si esta fuera una operación de concentración, la que no corresponde realmente, nuestra posición es firme. Nada en el acuerdo entre Aerojack y Sidereal modifica la estructura competitiva del mercado, no produce efectos negativos, no hay integración, no hay control, no hay concentración. A continuación, cedo la palabra a la licenciada Milla, quien demostrará que el objeto de este acuerdo de código compartido tampoco constituye una práctica anticompetitiva. Muchas gracias, licenciada. Estimada comisión, ya se ha demostrado que la autoridad se equivoca al sostener que mis representadas llevaron a cabo una operación de concentración, pero también se equivoca al sostener que el contrato comercial entre mis representadas es un acuerdo anticompetitivo absoluto. Nos acusan de repartirnos el mercado, de fijar precios. Sin embargo, se equivoca. El acuerdo comercial es lícito. No se subsume en los requisitos del artículo 62, no 61, de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Como saben, el artículo 62 exige 3 elementos para la configuración de una práctica absoluta. 1, la existencia de un acuerdo. 2, entre agentes competidores. Y 3, que el objeto o efecto de este acuerdo sea fijación de precios o reparto de mercado en este caso. Sobre la ruta Ciudad Central Houston, es cierto, se acreditan los 2 primeros puntos. Existe un acuerdo entre agentes competidores. Sin embargo, la autoridad no ha logrado acreditar el objeto o efecto anticompetitivo. A continuación, les demostraremos por qué la autoridad se equivoca. En primer lugar, el objeto del acuerdo fue la generación de eficiencias para cada aerolínea. El propósito de Aerojack, reducir costos operativos y mantener su participación en la ruta, tercerizando la operación del vuelo a Sidereal. Por su parte, Sidereal tenía como propósito mejorar su factor de ocupación en vuelos, llenar sus asientos para lograr una asignación eficiente de recursos. La prueba está en el propio contrato. ¿Qué podemos observar? El contrato establece vuelos con el código Y+, en donde la aerolínea que no opera el vuelo también puede vender a los consumidores los pasajes aéreos de ese vuelo. El contrato también establece la independencia de aerolíneas en la relación con el cliente al que venden el pasaje. Por ejemplo, la responsabilidad civil es la aerolínea en donde compra el cliente el pasaje, la que asume el pago de la indemnización. ¿Dónde está la fijación de precios? El contrato no prohíbe la autonomía de fijación de precios. En realidad, cada aerolínea puede determinar libremente su tarifa de vuelo, registrarlo en el ministerio y competir. La única obligación del que no opera sería pagar la comisión a la otra por el servicio de operación de vuelo. ¿Dónde está el reparto si Aerojack sigue compitiendo? Pero hay un segundo objeto, estimada comisión, la optimización de un producto muy valioso, el programa de viajero frecuente o programa de lealtad. Estos permiten a los clientes acumular puntos o millas que pueden canjear por beneficios. Así dicho, este contrato permite que los clientes de una aerolínea utilicen puntos en vuelos de la otra. Y este objeto es público porque el propio comunicado de prensa de Aerojack y Sidereal así lo afirma. Estimada comisión, como se ha demostrado, el objeto de este contrato es plenamente lícito y de una racionalidad económica clara. De hecho, en el mercado internacional funciona igual. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio de las tarifas de pasajes aéreos apenas compensan los altos costos de operar vuelos, por lo que las aerolíneas buscan su sostenibilidad a través de programas de lealtad. Esto lo podemos observar en este gráfico de la revista The Economist. Así dicho, en México, por ejemplo, las principales aerolíneas cuentan con programas de lealtad. Por ejemplo, Aeroméxico con Aeroméxico de Jaguars, Viva Aerobús con Dotters y Volaris. En conclusión, aquí no hay un cártel, hay un objeto eficiente y beneficioso al consumidor, que sigue la lógica de la industria global. A continuación, la economista experta Paola Venancio explicará por qué también la autoridad se equivoca al sostener un efecto anticompetitivo. Estimada comisión, a continuación les presentaremos pruebas económicas sólidas de que no estamos ante un escenario competitivo. En el caso de prácticas anticompetitivas, la autoridad nos imputa una fijación de precios y que esto incrementó las tarifas. Entonces, notemos cómo tiene la carga de probar que no hay ninguna otra explicación posible al incremento de tarifas, que no sea la colusión. Y esto no lo ha hecho. Primero debemos resaltar algo muy importante. Hay una incongruencia temporal en la acusación de la autoridad.
El incremento ocurre en enero del 2022. ¿Y esto cómo lo comprobamos? A través de la realización de un test de quiebre estructural de Bay-Perrón. Este nos lanza que el incremento de tarifas para todas las aerolíneas ocurre en enero del 2022. ¿Pero qué pasa en enero del 2022? Recién se anuncia el acuerdo. ¿Cuándo se pone en práctica el acuerdo? En marzo del 2022. Entonces, la autoridad no ha aprobado cómo el acuerdo tiene causalidad directa con este incremento de precios. Pero además, incluso si es que el incremento de tarifas le preocupa a la autoridad, sí hay explicaciones que mostraremos a continuación. En primer lugar, creemos que el análisis de costos que ha realizado la autoridad no es el adecuado, ya que ha analizado costos variables. Los costos variables totales no son los que influyen directamente en la determinación de una tarifa, sino son los costos medios. Pero además, veamos cómo es que el incremento de las tarifas no solamente es algo exclusivo de Aeroyak y Sidereal, sino es una dinámica que se reproduce en todo el mercado. Veamos cómo incluso en rutas nacionales donde operan solo Intercity o Novajet e Intercity, veamos en las 4 líneas últimas que se ven en este gráfico, veamos cómo en enero del 2022 también incrementan sus tarifas y vemos cómo en todas las demás rutas esto ocurre en este mismo periodo. Estimada comisión, esto me indica que es una dinámica del mercado muy clara el haber incrementado sus tarifas en enero del 2022 en respuesta al incremento de sus costos. A continuación, además, jugaremos en el escenario en el que no existen pruebas económicas de que este agente económico sea concentrado. A continuación, veremos cómo, en primer lugar, el hecho de que la autoridad haya utilizado el HHI no es un indicador determinante de que existen los riesgos en esta supuesta operación concentrada. Veremos cómo, estimada comisión, el HHI no es un indicador determinante. Cabe resaltar que según la ley yajalonense, el HHI solo es un primer indicador, es decir, es el primer análisis y es el análisis más superficial que se puede realizar. La autoridad no puede sostener su hipótesis solamente en este indicador. Además, hemos revisado jurisprudencia comparada de Estados Unidos, la Comisión Europea e Indecopi y todas nos dicen lo mismo. El HHI es un primer indicio y más no es el determinante. Pero además, estimada comisión, noten algo muy importante. Este análisis de riesgos de concentraciones se deben realizar de acuerdo a la ley yajalonense de competencia. Sin embargo, la autoridad no ha respetado el protocolo que debe seguir según este análisis. Es más, solamente ha analizado indicadores económicos que le convienen para concluir que hay riesgos. La defensa no tiene la responsabilidad de demostrar que no existen estos riesgos horizontales y aún así lo vamos a hacer para demostrar que estos no existen. Veamos a continuación lo que determina el artículo 69 de la ley yajalonense, y es que debe existir una posición de dominio. No hay posición de dominio. Basta con ver las participaciones de mercado y cómo es que después del 2022, este tercer agente que es Novajet es quien se posiciona ahora con una mayor cuota de mercado. Tiene el 54% y llega al 56% de participación en comparación con Sidereal del 44%. Aquí yo no veo ninguna evidencia de posición de dominio, pero además veamos cómo otra forma de probar que no hay posición de dominio según la ley yajalonense es identificar cuál es el poder de sus competidores y su reacción competitiva. En la anterior podemos ver cómo la evolución de los vuelos mensuales que se ofrecen. En enero del 2022, apenas cuando se anuncia este acuerdo de código compartido, Novajet ya responde de forma competitiva y de forma intensa, pues veamos cómo incrementa sus vuelos tanto en enero y en febrero del 2022. Esto me indica competencia y que Novajet ejerce una presión competitiva bastante grande en este mercado. Pero además, hay otra forma de probar de que no existe posición de dominio, y es que tenemos que analizar la oferta, y tenemos que analizar que no existe restricción de oferta. Veamos los indicadores de slots que se asignan en Ciudad Central versus los slots que usan las aerolíneas imputadas, que son Aeroyak y Sidereal. Veamos cómo antes del acuerdo de código compartido, Aeroyak y Sidereal ambas usaban un 94% de los slots que son asignados por el MINFRAE, la autoridad regulatoria. Pero ahora notemos cómo después de marzo del 2022, ambas aerolíneas siguen usando el 94% de sus slots. ¿Qué significa esto? Que aquí yo veo estabilidad. ¿Qué pasaría si es que evidentemente existiría restricción de oferta? Lo que tendríamos que ver es que después de marzo del 2022, este margen de slots que se usa se reduce mucho más.
Es decir, esperaríamos menos del 94%, un 80 o 70%. Y eso, estimada comisión, no se ve, por lo tanto no se puede concluir restricción de oferta. Pero además, como último punto, veamos cómo es que no existen barreras a la entrada, que es otro indicador muy importante ante operaciones de concentración. Nuevamente aquí nos apoyamos de ver cómo los slots en Ciudad Central son de 32,000 de forma mensual. Y veamos cómo es que la suma de todos los slots que ocupan las 4 aerolíneas de este aeropuerto, que son Aeroyak, Sidereal, Nuvajet e Intercity, apenas ocupa el 2% antes del acuerdo de código compartido. Y esto de forma mensual. Es decir, sobre un 98% de slots. Pero veamos cómo incluso después del acuerdo de código compartido se usa un 1% mensualmente. Es decir, hay espacio para competidores potenciales de entrar en este mercado porque hay un 99% de slots disponibles. Esto indica que no hay barreras a la entrada y por lo tanto y por todo lo expuesto, solicitamos que se declaren infundadas las imputaciones. Gracias. Muchas gracias, equipo. Tenemos el tiempo. A continuación daremos inicio a la etapa para su derecho de réplica, iniciando con la autoridad investigadora. ¿Están listos, equipo? Sí. Adelante. Muy bien, ellos alegan que no hubo concentración. La regulación mira efectos económicos, no solo la forma jurídica. El acuerdo produjo una estructura efectiva de duopolio entre Sideral más Nuvajet y controla más del 100% del tráfico tras la salida de Aeroyak. Esta concentración económica y el aumento sostenido del índice son efectos equivalentes a una concentración y deben analizarse bajo la ley. Además, la omisión de notificación impide al regulador evaluar efectos cesantes. No discutimos la forma, sino el efecto. Hay una concentración de mercado real que reduce la competencia y justifica actuación regulatoria. Otro punto son los programas de fidelidad. Los programas de fidelidad pueden ser procompetitivos en general, pero aquí se usan en un contexto donde reducen la opción del consumidor. Y combinados con la reducción de oferentes y aumento de concentración facilitan la captura de redes. Los documentos sobre criterios de acumulación, redención, pruebas que las ventajas se traducen en mejores precios, servicios en la ruta Houston, la evidencia actual es todo lo contrario. Los programas de fidelidad no son per se ilegales. Su efecto depende de si aumentan barreras y en este caso hay indicios de que sí. Bueno, con base a lo del índice de concentración, la Ley de Competencia Económica de Yajalón dice que se considerará como una primera aproximación, tal como lo mencionó el agente económico, a los análisis de los efectos probables de dicha concentración mencionada en el artículo 68. Pero ante estas sospechas, el artículo 76 señala que se debe de notificar aún así no se considere que perjudica a los consumidores. Y el artículo 73 indica que estos son indicios de una práctica restrictiva a la libre competencia. La concentración no es ilícita si se ven beneficiados los consumidores. En el caso de Nuvajet, como usándolo como comparación, sí aplica. Y se ve reflejado en sus costos y sus precios. Hace una minimización de costos y aún así sus costos siguen siendo mayores en promedio a lo de Sidereal. Y sigue con tarifas más bajas en promedio que la de Sidereal. Eso se demuestra con la prueba de causalidad de Granger que se utilizó. Esta prueba primero se desestacionaliza para que deje de estar vinculada a un periodo concreto del año. Una vez que es desestacionalizada, se eliminan estas fluctuaciones, permitiendo comparar ciertos periodos de mejor manera. A través de la prueba de Dickey-Fuller se determina que es una serie integrada. Una vez que se comprueba que es una serie integrada, es decir, que no tiene estacionalidad, se puede aplicar dicha prueba. Y esta prueba nos indica que los costos están respondiendo ante las tarifas. Es decir, que primero se ajustan las tarifas y con base a esto se ajustan los costos. Sí, eso con base a los costos variables, pero si relacionamos igual los costos totales, en los costos totales hay una disminución de apenas del 0.1% después del acuerdo de código compartido y un aumento en las tarifas de alrededor del 8%. Esto quiere decir que aunque hay aunque estén ocupando los mencionados los slots, mayor cantidad de slots, los costos no cambian. Es decir, que todas los costos no los está adjudicando la misma aerolíneas, sino que están recayendo sobre el mismo consumidor a través del aumento de tarifas. Por lo anterior mencionado, el código compartido cabe en la definición de concentración y de acuerdo al artículo 75 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, al ser superior los ingresos de la ruta del acuerdo al periodo previo al código compartido, es decir, el año 2021, se exige que estas operaciones se notifiquen, por lo que el acuerdo debe notificarse antes de entrar en vigor. Y al superar este monto se considera concentración ilícita.
Aunado a eso, también queremos mencionar que el índice de concentración revela la concentración, pero lo decisivo es la combinación, aumento de índices, salida de operadores, subida de tarifas y márgenes. Mientras los costos totales cayeron, evidencia consistente de que el acuerdo redujo la disciplina competitiva y permitió capturar ingresos. Respecto al argumento de la defensa, que la ruta sigue siendo competitiva porque existe en Nueva York, la ley de competencia económica de Yajalón no exige que la práctica resulte restrictiva. Basta con que el objeto o el efecto sea dividir el mercado. La división de mercados es anticompetitiva independientemente de si quedan otros competidores. Nueva Jet no compensa la pérdida de competencia. Aun si Nueva Jet opera, su mera existencia no elimina el daño causado por el acuerdo celebrado por los agentes económicos. La competencia entre 3 agentes es significativamente más intensa que la competencia únicamente con 2 agentes. Aerojet y Sidereal son aerolíneas de mayor tamaño y capacidad que Nueva Jet, por lo tanto su coordinación tiene efectos particularmente más graves. Además, la duración del acuerdo no afecta su calificación como práctica restrictiva absoluto. Incluso acuerdos temporales o rescindibles son ilícitos y tienen un objeto anticompetitivo. Muchas gracias, equipo. Ha concluido su tiempo. Ahora es el turno de la defensa. ¿Está listo, equipo? Adelante. Ok, estimada comisión, tenemos que resaltar que todo el discurso de imputación de la autoridad se sostiene puramente en indicios y todos han sido interpretados de la manera más desfavorable posible. Es que por cada indicio que se nos ha presentado el día de hoy existe al menos una explicación alternativa que es más razonable, más coherente e incluso más competitiva. Es más, de la narrativa de la autoridad es evidente que no tienen clara cuál es su imputación. Es muy confuso si consideran Aeroviajes y Sidereal como una unidad o si los consideran como agentes independientes. Asimismo, la autoridad tiene que tener en cuenta que no estamos en México, sino en Yajalón, así que no podemos sujetarnos en realidad a los criterios de la COFECE como para ver si nos imputan o no infracciones. Aclararle también a la autoridad que el que un agente busque optimizar recursos no implica que su actuar sea automáticamente anticompetitivo, sino que viene a ser una decisión racional y natural a cualquier agente privado. Independientemente de lo anterior, veamos las imputaciones específicas de autoridad. Primero, se menciona de que se apunta a una supuesta operación de concentración no notificada entre Sidereal y Aeroviajes en Ciudad Central Houston, y sin embargo la autoridad no niega de que Aeroviajes sigue compitiendo en la venta de boletos y con independencia tarifaria. Y es que no tenemos que olvidar que aquí la competencia está en quién oferta las tarifas de boletos y no en quién opera el avión. No hay una sola cláusula en el contrato de código compartido que fije precios ni que limite competir fuera del código. Y la mejor prueba, de hecho, viene del propio denunciante, donde los pasajes han sido vendidos por Aeroviajes y con sus propias tarifas. Además, es irracional. Si funcionaran como una unidad, ¿para qué mantener 2 estructuras comerciales separadas? ¿Por qué derivar ingresos para 2 canales de venta, 2 marcas, 2 programas de viajeros frecuentes y todos independientes? Eso sería una decisión no eficiente, sino que implicaría duplicar costos, una decisión totalmente irracional. Y lo más grave es que no existe tipificación sancionadora que en este caso corresponda con el principio de tipicidad para decir de que hay una infracción por la no notificación. Simplemente hay una obligación formal, pero no una infracción sujeta a sanción. Incluso si aceptáramos que estamos ante una concentración ilícita, lo cual negamos, tampoco se ha superado el análisis del artículo 73, que identifica una serie de 3 indicios para hablar de una concentración ilícita. No hay un incremento de posición dominante, puesto que se ha demostrado de que Nueva Jet ha podido contrarrestar todas las actitudes y actos de Sidereal y Aeroviajes, captando incluso más pasajeros e incrementando su posición en el mercado. Además de que tampoco es que nuestros agentes controlen las barreras a la entrada, hay slots disponibles y también el tema legal lo controla totalmente el MinFly. Además de que este tipo de actividad tampoco es que facilite prácticas prohibidas, como ya se ha demostrado en nuestra primera intervención. Tampoco aquí se puede hablar de una práctica relativa, una infracción relativa, porque como ya hemos mencionado, tampoco se cumple con el principio de tipicidad. Las actitudes relativas están referidas a agentes que compiten en diferentes niveles en el mercado, lo cual no corresponde al caso. Asimismo, tampoco estamos ante una colusión de precios entre Aeroviajes y Sidereal. De hecho, si nos pusiéramos en el escenario contrario de qué hubiera pasado si no se celebraba este contrato de código compartido, es que se hubiera salido definitivamente
exclusivamente de la ruta Ciudad Central Houston, creando así un duopolio. Estimada comisión, la autoridad ignora cómo el accionar de Sidereal no es anticompetitivo. Para ello vamos a analizar cuál es el panorama en el que está actuando Sidereal. Vemos cómo, si analizamos las utilidades, Sidereal antes de enero del 2022 está operando bajo pérdidas. Es decir, ¿qué significa esto? Que existía un alto riesgo de que saliera del mercado si es que no entrara a rutas nacionales en enero del 2022. Ahora, Sidereal empieza a ganar eficiencias en enero del 2022 recién porque entra a 6 nuevas rutas nacionales. Y vemos cómo incluso esa eficiencia es muy pequeña. Es decir, Sidereal apenas está sobreviviendo en el mercado. ¿Les parece lógico que cuando yo apenas estoy sobreviviendo en el mercado y estoy recuperando mis pérdidas, les parece lógico que yo baje los precios? Claro que no. Sidereal se ha adaptado a la dinámica del mercado en el que sus dos competidores también han subido precios. Vemos cómo esta eficiencia se alcanza recién en marzo. Además, otra cosa importante, el hecho de que Sidereal haya alcanzado eficiencias por pasajeros, es decir, de costos medios por pasajeros, no se tiene que traducir necesariamente en tarifas más bajas. Esto se puede traducir en mejor calidad del producto, o el simple hecho de que Sidereal ahora está sobreviviendo en el mercado y está generando un mercado en general mucho más competitivo, con más opciones de oferta para los consumidores y con menor riesgo de que se vuelvan a subir las tarifas. Ahora que Sidereal es más eficiente, no hay ninguna razón para que vuelva a subir las tarifas en el resto del periodo, y esto se ha evidenciado claramente en los gráficos de tarifas, donde no hay ningún otro quiebre de subida de precio. Gracias. Gracias, equipo. Ahora daremos paso a los argumentos finales, iniciando con la autoridad. ¿Está listo, equipo? Sí. Adelante. El patrón es consistente. Primero, mostramos cambio estructural, el índice aumenta y el número de operadores cae. Segundo, mostramos comportamiento, tarifas y márgenes incrementan tras el acuerdo, mientras los costos totales disminuyen. Tercero, establecemos causalidad, mostrando que el cambio ocurre tras el acuerdo. Cuarto, explicamos mecanismos, cláusulas comerciales y programas de fidelidad aumentan costos de cambio. Sustentando el argumento de menor disciplina competitiva, la tendencia de compartida caída en Intercity, captura de rentas respalda la sospecha de efectos anticompetitivos. Ellos mencionan que únicamente estamos hablando a favor, no se están nada más calculando lo que dice de acuerdo con la ley, sino con la información misma proporcionada por parte de las aerolíneas es que se realicen estos cálculos. Se adjudicó por parte de ellos, pues, realizaron una comparativa con parte de Novajet de que todos aumentaron sus tarifas. Sí, pero nunca mencionan la proporción. Novajet sí aumentó sus tarifas, pero aumentó sus tarifas apenas en un 2%. Y este Sidereal aumentó sus tarifas apenas en alrededor del 8%. Por lo que, a pesar de que sí tiene también un aumento en la demanda, no puede haber un aumento en la calidad del servicio, ya que esto se interpreta a través de los costos, que siguen totalmente iguales. Luego también se menciona que el Aerojack no tiene dependencia tarifaria. En la misma información que se nos proporciona, se nos indica que toda la información tarifaria se la adjudica totalmente a Sidereal. También es que nunca en ningún momento se mencionó que hubiera una colusión. Lo que se mencionó es que hay indicios de concentración, como mismo lo indica el artículo 73. Como el mismo agente económico, no se ha demostrado una mejora en la oferta de servicios. Y además, la combinación de precios, el alza en los márgenes y una menor variabilidad tarifaria apunta a la existencia de un poder sustancial de mercado en beneficio directo de los consumidores. Asimismo, esta autoridad le hace el conocimiento al agente investigado que las concentraciones pueden derivar y facilitar la colusión, principalmente en los mercados donde el número de competidores es muy pequeño, donde se reduce aumentando esta probabilidad. Asimismo, ellos hablan sobre organismos internacionales. El Consejo Global sobre Códigos Compartidos menciona que los códigos compartidos entre aerolíneas, son anticompetitivos cuando eliminan la competencia directa entre las partes. Sus consumidores obtienen beneficios compensatorios por utilizar estos servicios y acompañan de una coordinación de precios, capacidad o mercados. Lo anterior también lo respalda la OCDE, la IATA, la IACAO y la Unión Europea bajo el reglamento número 1008/2008 y US DOJ. Asimismo mencionan que solamente tenemos indicios. Hay que recordar que el artículo 94 de la ley de Yajalón, así como organismos internacionales, mencionan que la prueba idónea para las prácticas absolutas son los indicios y las pruebas indirectas, ya que es muy difícil encontrar el hecho derivado de esta práctica colusoria.
Muy bien. Además, esto no es una minimización de costos, sino que únicamente se está viendo cómo aumentar sus márgenes de utilidad. Este, igual, en nuestra perspectiva, esto se viene, pues, no nada más en los costos variables, sino en los costos totales, ¿sí? Nosotros podemos pensar que como los costos totales son más, se están disminuyendo y los precios están subiendo, que precisamente hay una minimización de costos. Pero como ya lo mencionamos, en la prueba de causalidad nos demuestra que no es así. Ellos primero deciden una tarifa y con base a esta tarifa ahora sí deciden cuáles van a ser los costos que se van a adjudicar con base a esto. Esto sí es una práctica que termina afectando totalmente al consumo. ¿De todo equipo? Muchas gracias. Ahora es el turno de la defensa. ¿Está listo, equipo? Sí, ¿qué tal? Estamos listos. Muchas gracias. Se dice que si se torturan lo suficiente los datos, estos terminan confesándote cualquier cosa. Señores comisionados, esta frase atribuida a Ronald Coase captura con precisión lo que ha ocurrido en este caso. No venimos ante ustedes a intentar desmentir comunicaciones, acuerdos clandestinos o correos comprometedores. Nada de eso existe aquí. En el presente caso, la autoridad ha construido su imputación únicamente sobre datos económicos interpretados a su conveniencia, moldeados para encajar en una teoría de colusión que simplemente no encuentra ningún tipo de respaldo. Esta defensa no solo ha desacreditado cada una de las imputaciones que ha sugerido la autoridad, sino que también hemos probado que todas las conductas realizadas por nuestras representadas tienen una explicación competitiva, tanto el código de acuerdo compartido como los cambios en las rutas. Revisaremos cada uno de estos escenarios. Primero, el acuerdo de código compartido no constituye una concentración. El acuerdo de código compartido no constituye una operación de concentración y hemos visto cómo la autoridad, frente a todo ese escenario, simplemente su análisis se ha basado en HHI, no ha analizado los riesgos horizontales y así no ha cumplido con los criterios que le exigía la ley ajalonense. Este contrato es un acuerdo lícito, permitido por la propia concesión de Aeroyak y responde a incentivos distintos para cada aerolínea. Para llorar, a Houston era una ruta no muy rentable y además ya contaba con autorización para ingresar a otra ruta mucho más atractiva que era Nueva York. El acuerdo le permite así optimizar su flota, reducir costos y desplegar sus aeronaves donde le generan un mayor valor. Además, Aeroyak jamás abandona la ruta Ciudad Central Houston. Sigue fijando su tarifa, sigue vendiendo sus propios boletos y sigue disputando el pasajero con su propio programa de lealtad y otros beneficios que ofrece. Es un competidor comercial totalmente pleno en esta ruta. En cambio, para Sidereal, este acuerdo también tiene beneficios. Mejora su factor de ocupación y su eficiencia operativa. Es decir, estamos ante decisiones racionales que han tomado estas dos empresas para poder consolidar su presencia en el mercado y seguir compitiendo. El simple hecho de que Aeroyak y Sidereal sigan operando como dos empresas diferenciadas con estrategias, riesgos propios, demuestra objetivamente que nunca se ha creado un nuevo agente económico. Ahora, sobre las imputaciones de prácticas colusorias. Creo que la autoridad se ha olvidado del estándar de prueba que debió haber cumplido acá. El estándar de prueba por una práctica absoluta es bastante claro. La autoridad debe demostrar que, más allá de toda duda razonable, que el resultado del mercado solamente se pudo haber explicado por la conducta colusoria que ellos alegan que nosotros hemos incurrido. Superar dicho estándar implica desvirtuar toda explicación competitiva alternativa, lo cual la autoridad no ha sido capaz de hacer. De hecho, la entrada de nuevas rutas y los cambios que se han realizado por nuestras representadas responden a estrategias comerciales legítimas, propias de cualquier empresa en un mercado dinámico. Es evidente que si una hipótesis necesita torturar tanto los datos para sostenerse, es porque la hipótesis no se sostiene sola. Y aquí esa distorsión llega aún más lejos. La autoridad ha imputado absolutamente todo lo que ha encontrado a su paso. Imputa una operación de concentración no notificada, imputa prácticas absolutas, imputa prácticas relativas. ¿Y qué revela esto? Que estamos ante una autoridad que no tiene claridad jurídica, que no ha entendido la ley jalonense y que ante la ausencia de evidencia real intenta que alguna de sus imputaciones encaje a la fuerza. Incluso ha imputado hasta una práctica relativa que ni siquiera es materialmente posible en este mercado. Y mientras tanto cambia su teoría según la figura que intenta forzar. A veces dice que somos competidores, luego dice que ya no lo somos, luego somos proveedor y cliente, luego que somos un solo agente. Y después que somos todos agentes distintos. Todo al mismo tiempo. Pretender que las mismas empresas pueden ser simultáneamente un solo agente para ciertas imputaciones y competidores distintos para otros, no solo carece de sustento jurídico, evidencia que la autoridad ha utilizado selectivamente la data para sostener que es una teoría que no se sostiene sola. Por todo lo expuesto, solicitamos que se declaren infundadas todas las imputaciones. No se realizó una operación de concentración, no se ha creado un nuevo agente económico, no existe evidencia directa, no existe un objeto ni un efecto anticompetitivo y no existe ni un solo elemento que resista un análisis económico serio sin la necesidad de ser forzado. Lo que ocurrió aquí fue competencia y estrategia, no colusión, no prácticas anticompetitivas. Muchísimas gracias. ¿Es todo, equipo?
Muchas gracias. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas por parte de los jueces. Tenemos nada más oportunidad para una pregunta por cada uno de los jueces. Entonces, iniciamos con María Luisa, por favor. Gracias, muy buenas ambas presentaciones, así que felicitaciones. Yo voy a preguntarle a la comisión, no me queda claro cómo demuestran que la alza de precio resulta de una práctica monopólica absoluta y no de factores exógenos del mercado. No sé si pudieran comentar al respecto cómo hicieron esa análisis. Bueno, los datos costos y ingresos muestran que la media ponderada del texto variable por pasajero disminuyó entre el periodo pre y pos del acuerdo alrededor de menos 100%. Si el alza fuera por costos, no veríamos una reducción tan grande en el costo unitario simultáneamente con el aumento de tarifas. Además, los márgenes aumentaron en Aerojack y Cereal, lo que indica que parte del incremento tarifario se convirtió en rentas y no en cobertura de costos. Los costos totales y Cereal cayeron, mientras que las tarifas subieron, por tanto los aumentos no se explican por costos exógenos, sino por disminución de la disciplina competitiva. Anuando a eso de lo que menciona mi compañera, es que por eso mismo se realizó la prueba. La prueba no es una distorsión de los datos, al contrario, si se realiza una prueba, si se realizara un análisis sin aplicar esta prueba, lo que pasaría es que los datos estarían respondiendo únicamente a variaciones de ciertas etapas del año. Sí se mencionó que en periodos vacacionales es notable cómo aumentan las tarifas. Entonces, si se realiza de esa manera, sí nos puede alterar los datos. Es por eso que se aplica un factor de desestacionalización para que no respondan únicamente a un factor en el tiempo. Muchas gracias, equipo. Gracias. Bien. Yo tengo una pregunta para la comisión. De esto que mencionas, también como parte de una explicación es, o podría ser que vienen saliendo de un periodo de pandemia. ¿Cómo controlaron por ese factor que un incremento posible en precios no viene derivado de eso? Pues utilizamos la prueba de Digiturner por cambio estructural y la significancia fue, bueno, más bien el resultado fue significativo, por lo que nos muestra que a pesar de los cambios estructurales causados por la pandemia, no afectaron el resultado. Muchas gracias, equipo. Carlos. Sí, muchas gracias a ambos equipos. Muy brevemente para la comisión, mencionaron que se acredita el estándar para que una operación sea notificada en términos del artículo 75 de la ley. Quisiera saber cuáles son los datos o los elementos para tomar en cuenta ese argumento. Lo mencionaron, pero no lo vi en la presentación y tampoco me queda claro cómo llegaron a la cantidad. Muy bien. Bueno, derivado de que una concentración, una concentración puede llevar a una colusión. Esto se deriva principalmente en primera, porque el mercado es muy reducido, se podría definir como un oligopolio, porque principalmente solamente eran 3 competidores, que venían siendo Aerojack, Novayet y Sideral. Al momento de hacer este código compartido, hay que recordar que tanto los contratos como códigos, como convenios, hay acuerdo de voluntades, así que de generarse tres agentes o 3 competidores, se generan 2, que uno viene siendo, entre comillas, la sociedad o el código compartido, que viene siendo entre Sideral y Aerojack, y el otro agente viene siendo Novayet, muy independiente, pero en la misma cadena horizontal, no vertical. Asimismo, también el Consejo Global sobre Consejos de Códigos Compartidos menciona que los códigos compartidos entre aerolíneas, principalmente aerolíneas, pueden producir anticompetitividad o pueden incurrir en prácticas anticompetitivas cuando elimina la competencia directa entre las partes. Esto nosotros recuadramos de que derivado de que en un principio eran 3 agentes económicos o 3 empresas, después del código compartido se reducen a 2 simplemente. Asimismo, Perdón la interrupción, pero nada más quiero saber el monto de la operación para decir que fue notificado. ¿De dónde lo sacaron? Fue, Sí, en el periodo previo se estima que no debe superar la cantidad de 110 mil millones, perdón, y aquí se calculó por separado la suma solamente de Sideral
son 128.000 millones. Entonces, con solamente esa aerolínea ya supera el monto que no debería, y de Aerojack fueron 67.000 millones. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para la defensa? Tenemos tiempo todavía. María Luisa. No tengo más preguntas, la verdad. Yo solamente una adicional. No sé si en su investigación para sustentar sus argumentos revisaron algunos casos internacionales que pudieran respaldar por qué el código compartido puede ser competitivo y no necesariamente incurrir en un acuerdo compulsorio. Sí, gracias por la pregunta, estimado comisionado. Así es. De hecho, hemos revisado casos como el código compartido celebrado por las aerolíneas Delta, Northwest y Continental en Estados Unidos. La autoridad de competencia en ese rubro hizo un análisis de varios factores para considerar si esta alianza era o no riesgosa para la competencia. En este caso se determinó que sí, pero no coincide con nuestro caso, porque se le determinó riesgosa por tres factores, porque esta alianza implicaba una alta superposición de rutas, que implicaba más de una decena de rutas superpuestas con el código compartido. En nuestro caso solamente hablamos de una ruta. Asimismo, de que hablaban de un alto nivel de coordinación diaria requerida para implementar este código compartido. Aquí había un programa comercial conjunto y también un programa operativo íntegramente conjunto, es decir, de que coordinaban precios específicamente de forma expresa dentro de su código compartido, también lo hacían a nivel de horarios, también tenían los programas, por ejemplo, de programas de viajero frecuente totalmente unificados y, por supuesto, operaban como una unidad per se. Entonces, consideró aquí la autoridad de que esto implicaba sí una operación de concentración porque había una integración tan sólida dentro de estos agentes que en ese caso sí lo consideraron riesgoso para la competencia. Pero en nuestro caso vemos de que no estamos en ese nivel de integración. Nuestra única, si podríamos llamarla superposición o el ámbito al cual se restringe nuestro código compartido viene a ser a solamente una ruta. Nuestras aerolíneas mantienen independencia tarifaria, además de que cada una tiene programas comerciales independientes por cada aerolínea. Así que en realidad no estaríamos en casos como el del Delta Northwest Continental, como el que analizó la autoridad de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos equipos. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Muchas felicidades a todos y éxito. Gracias.